tejido que se encuentra en la superficie del ojo, en la cara posterior de los párpados, y se divide tejido conectivo laxo que se encuentra protegiendo la superficie de la cara posterior del párpado, forma un fondo de saco en la parte superior e inferior, y otra parte está tapizando o protegiendo la superficie escleral del globo ocular. Entonces estas son las tres partes de la conjuntiva: la tarsal, que está adherida al tarso; el fondo de saco conjuntival, que está haciendo un repliegue superior e inferior, y la parte vulvar que cubre la vulva. Aquí tenemos la zona verde, corresponde a la conjuntiva tarsal. Este es el tarso, por eso se llama conjuntiva tarsal. El fondo del saco conjuntival está de rojo, y la conjuntiva vulvar está de amarillo, y se continúa con el epitelio de la córnea. Por eso hay comunicación cuando hay infección de la conjuntiva, el riesgo de que haya lesiones en la superficie corneal y la formación de otras complicaciones de las infecciones, como son las úlceras de la córnea. La conjuntiva tarsal está adherida al tarso, o sea, la cara posterior del párpado. Contiene las células secretoras de mucina, glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfram, ahí en la conjuntiva tarsal. Glándula de Krause, glándula de Wolfram y las demás células y formaciones citológicas formando elementos de la película lagrimal. La conjuntiva vulvar se fusiona en el limbo esclerocorneal con la cápsula de Tenon. Está adherida a la parte interna, ¿no? Por planos débiles. Ustedes pueden mover la conjuntiva después de poner una gota de anestésico con el dedo o con un cotonete, la mueven la conjuntiva vulvar. Los vasos, la irrigación de la conjuntiva vulvar va desde el fondo del saco hacia el limbo, o sea, desde el fornix hacia el limbo. Su tejido principal el tejido linfoide, ¿no? La circulación linfoide se encuentra en la conjuntiva vulvar principalmente. Las funciones de la conjuntiva son producir mucina para la protección contra las infecciones, facilita los movimientos oculares por esa placidez que da la superficie, y es un reservorio de lágrimas para nutrir y proteger la superficie ocular. La conjuntiva vulvar es fácil de observar, sobre todo la parte inferior. Se hace al paciente mirar hacia arriba, se fracciona el párpado inferior y van a poder mirar toda la conjuntiva vulvar. Y la conjuntiva vulvar en la parte superior, o la parte tarsal también, para ver la conjuntiva tarsal, es cuestión de invertir el párpado superior y se puede mirar la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar con facilidad. La inyección conjuntival es una dilatación de los vasos de la conjuntiva, ¿no? Se pone la conjuntiva hiperémica, roja como acá, ¿no? Y está asociada a edema de la conjuntiva y algunas veces a hemorragia conjuntival. La conjuntiva, cuando se inflama la conjuntiva vulvar, también se inflama la conjuntiva tarsal. Entonces hay una inflamación de la conjuntiva y se llama inyección conjuntival, hiperemia conjuntival. Los vasos, ya saben, se desplazan con facilidad en la conjuntiva vulvar, y los vasos de la conjuntiva terminan a 1 a 2 milímetros desde el limbo. Alrededor de la córnea, 1 o 2 milímetros están dados por la circulación periperática, que es la circulación de los vasos ciliares anteriores, que vienen desde el cuerpo ciliar, desde adentro. Por eso estos vasos se hiperemizan, se inyectan cuando hay un proceso inflamatorio por una patología severa del globo ocular, dentro del globo ocular. Esto es una coloración
normal de un ojo y la hiperemia conjuntival. Una hiperemia conjuntival, si ustedes ven alrededor, la conjuntiva periquerática alrededor de la córnea es blanca, porque no hay una hiperemia de la circulación periquerática del cuerpo ciliar, de la circulación ciliar. La dilatación de los vasos profundos, entonces la circulación periquerática que estamos diciendo en patología severa, la superficie, la irrigación alrededor de la córnea en la zona periquerática no se mueve, es firmemente adherida al limbo, entonces no se mueve. Y el color rojo, para diferenciar entre hiperemia conjuntival y hiperemia vulvar, porque las connotaciones son distintas. La hiperemia conjuntival se ve cuando hay patologías leves, una conjuntivitis y entrada de cuerpos extraños, arenilla o cualquier elemento al ojo, a la superficie ocular. En cambio, cuando hay una hiperemia periquerática, son patologías, un glaucoma, hay una uveitis, patologías severas intraoculares. Entonces, cuando ustedes ponen una gota, un colirio con napazolina o cualquier vasoconstrictor, la parte conjuntival se hace blanca. Ese es el efecto de las gotas estas que venden con propaganda y todo, no me acuerdo qué se llama, que venden Visional, visional y todo eso. Eso es mataborracho, porque es para que uno vaya a la oficina con los ojos blanquitos después de haber bebido toda la noche nada más. Pero después de un rato que se ponen, otra vez se ponen los ojos rojos porque produce una vasoconstricción. Quita la hiperemia por una vasoconstricción. Pero sin embargo, en la circulación periquerática, cuando hay una patología severa y está hiperémico, está rojo, el ojo en la parte alrededor de la córnea, que viene la circulación desde el cuerpo ciliar, desde dentro del ojo, no se quita el enrojecimiento con una gota de vasoconstrictor. Entonces, para diferenciar si es una patología severa o una leve, por la característica de la hiperemia, es con una gota de vasoconstrictor. No se puede diferenciar mucho, pero bueno, aquí hay un cuadrito esquemático donde ve en la conjuntivitis hay una hiperemia de toda la conjuntiva simétrica. Cuando hay una inyección en la zona periférica al limbo, generalmente se presenta rosácea, que es una enfermedad inmunológica, ¿no? Lesiones corneales cerca del limbo, cuando hay una lesión de la córnea por un cuerpo extraño, o cuando hay lesiones herpéticas, dermatitis herpética del herpes simple. Cuando hay una hiperemia ciliar severa como esta, esquemáticamente por supuesto, se presenta en episcleritis, en escleritis, ¿no? Keratitis lisiforme, iritis y ciclitis, son procesos inflamatorios intraoculares severos. Y la combinada en alteraciones como irritaciones o alteraciones de la córnea. Las conjuntivitis son los procesos inflamatorios de la conjuntiva más severos, más frecuentes, ¿no? Y se caracterizan por infección conjuntival, exudado, a veces hemorragia y además presentan lesiones hemorrágicas subconjuntivales, ¿no? Tanto en la conjuntiva vulvar como en la conjuntiva avanzada. Las secreciones son características importantes de los procesos inflamatorios en la conjuntivitis. Por la conjuntivitis ustedes tienen que saber, vamos a ver ahora 3 tipos de conjuntivitis: las bacterianas, las virales y las alérgicas. Tienen que saber la diferencia de esas 3 como médico general. Las secreciones ayudan a diferenciar a una de otro tipo de conjuntivitis. Si ustedes se encuentran con una secreción acuosa, por ejemplo, van a ver una conjuntivitis viral o alérgica aguda. Si es mucosa, ya son alérgicas crónicas, no agudas, y en los síndromes de ojo seco, por ejemplo. Mucopurulentas, que ya tienen, si hay purulentas, si hay pus, entonces son ya bacterianas, ¿cierto? En la clamidiasis, en la bacteriana aguda, en la conjuntivitis. Y las intensamente purulentas, secreciones, pus de secreción, esas secreciones amarillo verdosas, son características de las infecciones, sobre todo gonocócicas. Las quemosis, que ya las hemos visto, son el edema de la conjuntiva y es causado principalmente por procesos alérgicos en la conjuntiva.
Los síntomas de la conjuntivitis entonces: ardor, sensación de cuerpo extraño, epífora, prurito, disminución de la agudeza visual, fotofobia y dolor. Son características sintomáticas de la conjuntivitis. Y la clasificación de la conjuntivitis se clasifica en agudas, subagudas y crónicas. Las agudas son de comienzo brusco, evolución rápida, y el curso es breve, porque como son aparatosas hay que tratarlas inmediatamente. Las subagudas son de curso más crónico, entre medio de ambas, ¿no? Y las crónicas, que tardan el tiempo regularmente arriba de un mes de duración, son de curso prolongado, los síntomas son más moderados y los periodos de remisión también, de acuerdo al diagnóstico y al tratamiento. Estas tres clases de conjuntivitis ustedes no deben dejar de saber diferenciar: las bacterianas, las virales y las alérgicas. Ahora, las conjuntivitis crónicas, estas son las agudas. Las crónicas, las alérgicas, la bacteriana, la acompañada de dermatopatía, la clamidiasis, las inespecíficas, son una variedad de conjuntivitis que no es necesario que ustedes las clasifiquen, pero es bueno que sepan que existen. Las conjuntivitis agudas bacterianas, producidas por el neumococo, Staphylococcus aureus helicobacter, principalmente el gonococo es el causante de esta clase de conjuntivitis aguda. Las conjuntivitis catarrales agudas son de comienzo aguda, rápido, son bilaterales, secreción mucopurulenta, hiperemia también hay, hiperemia conjuntival en todo, papilas en la conjuntiva tarsal de 1 a 2 milímetros, con papilas grandes. A veces hay exudado de pseudomembrana. Esta es una pseudomembrana. Desde la pseudomembrana, vean ustedes cómo se forman aquí como una mucosidad en la superficie de la conjuntiva. Esto es producido por la destrucción de las células superficiales del epitelio. Se caracteriza porque ustedes pueden poner una gota de anestésico y pasan un cotonete y sale esto sin sangrar. Estas son las pseudomembranas. Las membranas que también hay son de color más verdoso, son producidas por otro tipo de bacterias y se sangran cuando se las saca. Las membranas están más adheridas a la superficie epitelial, que son muy raras del epitelio conjuntival. Ocasionalmente las lesiones conjuntivales en este tipo de conjuntivitis son producidas por Staphylococcus aureus y son peligrosas. Este tipo de Staphylococcus es peligroso para producir lesiones necrosantes de la córnea. El tratamiento corrido de antibióticos. Todos los tipos de antibióticos de conjuntivitis bacteriana que ustedes encuentran, antibióticos, tobramicina, moxifloxacina, los antibióticos de amplio espectro que ustedes conocen, pueden usar puro, antibiótico puro, no con corticoides. Quien no puede examinar bien la superficie de la córnea no debe usar corticoides, porque puede producir una úlcera, ayudar a producirse una úlcera corneal por la presencia de corticoides que baja la defensa en la superficie ocular. Entonces, que se usa antibióticos, ¿no? Dextromethorphan, cloraphenicol, fluoxacina, etc. Y van a usar, no van a poner una gota de antibiótico cada 8 horas, que es lo que hacen muchos médicos. Antibiótico, cuando se usa en la conjuntivitis, una gota cada hora el primer día, cada hora. Al segundo día, según la evolución, cada 2 o 3 horas, y así van distanciando hasta por lo menos dar 4 veces por día, al 6 horas. Pero los primeros días, primer día cada hora, segundo día cada 2 horas, pueden ir de esa manera, y viendo la evolución van bajando la cantidad de veces que van a poner las gotas de antibiótico. Esto es una secreción mucopurulenta, una conjuntivitis bacteriana. Vean ustedes que es mucopurulenta, hiperemia de la conjuntiva, tanto vulvar como nasal. Secreción, los párpados, las pestañas están en brocha por la secreción, etcétera, es característico de la conjuntivitis bacteriana. Conjuntivitis aguda bacteriana, las pestañas en brocha, secreción, hiperemia conjuntival, igual acá. Pseudomembrana.
Cuando miran pseudomembrana, en la virosis también hay pseudomembrana, la conjuntivitis. Ahora vamos a ver. Si no responde al tratamiento una conjuntivitis, parece al revés, pero es así la cosa, porque si no responde al tratamiento que ustedes inician, manden a hacer un cultivo y antibiograma. Mucha gente va a la consulta por la conjuntivitis y por las secreciones del intestino. Entonces, si a todos los que van con conjuntivitis, que generalmente es gente que tiene poco cuidado con la higiene, gente del barrio, de la periferia, ¿no es cierto? No tienen cuidado, son gente de pocos recursos la mayoría de las veces. Si ustedes le mandan a hacer un cultivo y antibiograma, no vuelve más el paciente ni se hace el tratamiento. Entonces hay que darle un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Y si no responde al tratamiento en la segunda vez que lo vean, entonces le hacen un cultivo. Eso va a ser ya la minoría de los casos, ¿no es cierto? Porque en ese caso se usa esa lógica inversa. Si ven ustedes que están controlando la infección, pero el proceso inflamatorio sigue siendo severo, es bueno recién dar antibióticos asociados a corticoides por lo menos unas 4 veces. El corticoide es un antiinflamatorio poderoso en la superficie ocular. Sobre todo se usa el loteprednol, que es un corticoide bien suave y actúa solo en la superficie. Y generalmente no produce ni glaucoma, ni tampoco produce otras alteraciones dentro del globo ocular, porque no penetra. La conjuntivitis gonocócica, que son la causa más frecuente de conjuntivitis hiperaguda. Otras son el neumococo y el estafilococo, también producen, pero lo más frecuente es el diplococo. La diplococo de Neisser se llama, ¿no? El gonococo. Presenta 2 formas, una forma es la forma del adulto y otra es la conjuntivitis del recién nacido. En realidad la causa y la presentación de la patología es igual. En los adultos se presenta generalmente en personas que tienen gonorrea, porque es producido por gonococo, que van a orinar y después se agarran los ojos y se produce una conjuntivitis. Por eso hasta en los textos dice, primero se presenta la conjuntivitis gonocócica en el ojo derecho, porque la mayoría somos derechos para todos, ¿no? Y entonces después ya se contagia al otro ojo, en los 2 lados. En cambio, en los niños, en los recién nacidos, se contagian de la madre, la madre está con gonorrea y al nacer en el canal del parto se contagian en ambos ojos. Pero la forma de presentarse es igual. Esta es la conjuntivitis gonocócica del adulto, es unilateral. Vean ustedes cómo está ese párpado edematoso, secreción purulenta franca, los párpados están adheridos, el superior del inferior no puede abrir los ojos, tiene que lavarse para poder abrir los ojos. Entonces, generalmente al comienzo es unilateral, secreción purulenta con quemosis, no se puede abrir los párpados, causan abscesos corneales rápidos. Hay que tener mucho cuidado de tratar trajes que se diagnostiquen y perforaciones corneales. Esta es una característica del gonorrea. Miren esa secreción purulenta, las pestañas están prendidas, la de arriba con las de abajo, ¿no? Y si no se lava, no abre los ojos. Esta es una conjuntivitis gonocócica con los ojos y ayer. Miren la cantidad de secreción. Aquí hay una lesión, una herida perforante de la córnea por la bacteria, por el gonococo. Acá tenemos una secreción abundante. Si vertimos el párpado inferior, seguramente hay pseudomembrana. Acá sí hay pseudomembrana. Y acá la secreción abundante también. Es una conjuntivitis gonocócica. Aquí hay un delen, vean ustedes que aquí hay una falta de tejido en estos puntos. En este caso hay una corectopía, se llama un cambio de posición de la pupila por una perforación ocular, por la perforación ocular producida por esta bacteria. Por eso es que cuando se trata las infecciones oculares hay que tratarlas en serio, no una gotita cada 6 o 8 horas, cada hora, porque esto puede perforar el ojo y producir pérdida de ojo. La conjuntivitis del recién nacido entonces se presenta, generalmente nunca llega aquí porque en el primero o segundo día ya están comenzando. Nace el niño y ya está infectado, son bilaterales y la clínica es parecida a la del casi igual.
lo que se hace generalmente en los centros controlados médicos, tras que nace el bebé se le comienza a poner antibióticos, se le da antibióticos, no sé si tienen programa por 3 días o cuánto hay en los hospitales, y de darle antibióticos como profiláctico. Antes se daba la prevención de CREDE, se llamaba, se daba una gota de bactericida, pero con elementos tóxicos y no se usa más, solo se usa antibióticos. Esto es una conjuntivitis gonocócica de recién nacido. Vean la cantidad de pus que tiene este pobre de lado. Acá igual. Y el tratamiento entonces profilaxis. Gotas de antibióticos al nacer, cefotaxima de 50 miligramos por kilo de peso si ya está la infección, colirio de antibióticos, ciprofloxacina y ofloxacina se usan mucho en la conjuntivitis bacteriana. Estas son las tracomas, la conjuntivitis por clamidia. Entonces, hay dos patologías principales que se presentan por las clamidias. Las clamidias son bacterias intracitoplasmáticas, son diferentes que las otras, por eso es que vamos a ver qué estudios se necesitan para hacer el diagnóstico. Entonces causan tracoma y causan conjuntivitis de inclusión. El tracoma es una patología infecciosa, inflamatoria, que tiene 4 periodos. El periodo inicial, el periodo de estado, el cicatrizal y el de secuelas. Esta enfermedad es una enfermedad social, se presenta con más. Antes se englobaba más a los países árabes, pobres, porque en el Medio Oriente hay mucha gente pobre. Aquí a veces pensamos en un árabe, debe ser rico ese tipo, porque hay alto petróleo, pero eso es con unos cuantos. La mayoría son pobres y tienen infecciones como el tracoma, ¿no? que está transmitido por las moscas, por la falta de agua, por la falta de higiene, por la falta de todo, hasta de antibióticos. Pues el tratamiento de elección para esto en los adultos es el cloramfenicol, que lo vamos a ver ahora, pero ni eso hay. Entonces, es enfermedad social, es una enfermedad de la gente pobre. Entonces, estos 4 periodos, en el periodo inicial, vemos una aparición de folículos en la conjuntiva tarsal, que son estas bolitas que están aquí, ¿no? Elevaciones translúcidas cargadas de linfocitos. En la primera fase, en la inicial, son los linfocitos, y esto se hace como una lija que al parpadear está lesionando la superficie ocular, que en la segunda fase, estas son folículos también. En la segunda fase, que es el periodo de estado, ya no son folículos, son papilas y panos. Las papilas son hiperactividad o hiperformación de tejido, ya no son los linfocitos en este estado, son los polimorfos nucleares. Si ustedes han entendido, son polimorfos nucleares los que están. Entonces tiene aspecto carnoso, comienza a destruirse las glándulas del párpado y los elementos secretorios. Y en la córnea se presenta el panus. El panus es la formación de membrana fibrovascular sobre la superficie corneal. Aquí está el limbo. El limbo escleroconjuntival, baja esclerocorneal. Acá está el limbo. Pero miren que se está neovascularizando todo esto por efecto del frote de los folículos, ¿no? Que están en la conjuntiva tarsal, que está flotando en el parpadeo, y por la infección se producen estas alteraciones que muchas veces hacen formar tejidos cicatrizales blancos que no dejan la posibilidad visual. En ese caso, por eso han desarrollado, por esta patología desarrolló mucho los trasplantes de la córnea, porque de Medio Oriente, de los países árabes, se iban a España. Se hizo famosa una clínica que hay todavía, clínica Barraquer, a trasplante de córnea. Pero ¿qué hacen trasplantando la córnea si el párpado sigue sin glándula? La película lagrimal ya no existe prácticamente. No hay glándulas para formar la capa lipídica ni nada. Entonces los trasplantes eran fallados y había que volver a hacer trasplantes hasta quedar ciego. Era una causa de ceguera importante en el mundo
Por eso, ahorita ya en el avión viene del Medio Oriente y están al día siguiente aquí, aunque tengan tracoma, probablemente van a contagiar a muchos. Entonces, siempre hay que pensar que existe. Generalmente no se ve aquí, pero puede haber porque ya no es viajar en barco 3 meses. Ahorita se viaja en un día, ¿no? Entonces, el tracoma. La fase cicatrizal, ya se forman las rosetas de Eber, aquí en el limbo, ya ustedes está como roseta en esta parte. La del párpado está con las glándulas alteradas, destruidas, ¿no? Y hay una atrofia de la papila, cicatrización de la conjuntiva. Y miren, ya ahí aparecen estas líneas de ALT, se llaman. Son líneas de cicatrices sobre la conjuntiva tarsal. Ya no hay glándula, está cicatrizado el párpado. Y esta es la fase de secuelas que quedan. Si queda esto, que griten bingo, porque generalmente está ocluida toda la visión porque se forman lesiones leucomatosas en toda la córnea, lesiones blancas que no dejan ir. Y hay retracciones del párpado que producen entropión, que están las pestañas dirigidas hacia adentro, entonces producen traumas sobre la superficie conjuntival, la superficie corneal. Se forma simbléfaron. El simbléfaron es la adherencia de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva palpebrada. Entonces el párpado no tiene libertad de movimiento. Y el tratamiento del tracoma, miren ustedes, cloramfenicol, lo más barato. Lógicamente en los niños no se puede usar cloramfenicol, no habiendo más ni modo, pero en realidad unas cuantas gotas de cloramfenicol puede dar síndrome el síndrome del niño gris, que dicen, ¿no es cierto? La aplasia medular. No es solamente tomándose un frasco o una inyección de cloramfenicol. Con unas gotas es suficiente. Hay gente que tiene predisposición genética y niños y desarrollan también la aplasia medular por causa del colirio de cloramfenicol. Y la indicación médica es para la clamidia, cloramfenicol y tetraciclina. Las dos cosas no se pueden usar en niños recién nacidos, en niños, ¿no? Entonces se usa acitromicina tampoco, ni doxiciclina. Entonces usamos eritromicina. En el recién nacido, canario por canal, entonces contagio igual de la conjuntivitis por clamidia, en el canal del parto bilateral. Está considerada la clamidiasis, la conjuntivitis de inclusión, en los adultos una enfermedad venérea, así como la gonorrea, porque produce los mismos daños y se transmite de transmisión sexual y generalmente se presenta en gente promiscua. Entonces, una semana de vida bilateral, hasta una semana después se presenta el comienzo agudo de secreción mucopurulenta, ¿no? Y la inflamación de los párpados y de la conjuntiva están presentes. Parecido a lo otro, pero ya verán ustedes. ¿Y cómo harían la diferencia? Nace el niño y me nace así. ¿Cómo saben ustedes si es gonocócica o si es por clamidia, tracomática? Por la secreción. ¿Qué? Por la secreción. Puede ser parecida, mira, este se parece un poco. Entonces hay que examinar a la madre, y la madre, si no tiene la madre gonorrea, entonces es por clamidia, casi seguro. Y se hace una tinción de Gram, y ahí se ve si hay diplococo o no hay, si hay gonococo. Bueno, y eso lo hacen en 5 minutos, 10 minutos. Igual. Ya no hay la cantidad de pus que se forma en la gonocócica también, entonces eso nos orienta a que es una clamidiasis neonatal. En el adulto es crónica, ya saben, es como una enfermedad venérea. El tipo agarra y se pone de esta gotita, ¿cómo se llama? Visional. Napazolina. Se pone visional y pasa el colorado del ojo y el tipo queda contento. Pero sigue con clamidia, si bien no sabe que el cloramfenicol, ustedes ya saben, cloramfenicol con tetraciclina en los viejos y se acaba el asunto, ¿no? Y en los niños hay que tener cuidado, hay que Entonces, secreción menos abundante es crónica, porque es el tipo que vive de esa manera es descuidado por el animal, ¿no? Y la presentación de folículos y papilas y de ductos. Aquí están los puntos de cal, de tratas, de limbo.
El diagnóstico, entonces, tinción de Gram, tinción de Kienza y cultivo y antibiograma. Pero principalmente la serología se hace con inmunoanálisis, porque son bacterias intracitoplasmáticas. Entonces, esto sirve para hacer el diagnóstico diferencial. Y estas son las específicas: anticuerpos fluorescentes, examen de campo oscuro, para ver estos bichitos, así como se ven. Tratamiento cloraménico también, los adultos. En niños, eritromicina, 50 miligramos por kilo de peso al día, 2 semanas. En adultos, acitromicina de 20 miligramos por kilo diario. Y tetraciclina y eritromicina durante 3 semanas. En el tratamiento de las plantas. Entonces, las conjuntivitis virales, habríamos terminado las bacterianas, vemos las virales, son de comienzo agudo generalmente, y el exudado no es mucopurulento, no es purulento, cero mucoso, es cero mucoso, no van a ver lagañas verdes. Puede decir lagaña o legaña, de las dos maneras. Son bilaterales generalmente estas, pueden empezar en un lado y después siguen en el siguiente, y se presentan con adenopatía preauricular. De esta manera. La queratoconjuntivitis epidémica es la más frecuente, es producida por el adenovirus, tiene una incubación de 7 días, forman pseudomembrana y los presentes infiltrados corneales subepiteliales, vean ustedes, como barros salpicados lídricos. Cuando miden estos puntitos, esto es una conjuntivitis viral por adenovirus. Queratoconjuntivitis epidémica. Comenzó acá. La queratoconjuntivitis epidémica en estado inicial. Edema de la conjuntiva, tiene lesiones corneales, etc. Pseudomembrana de este tipo de conjuntivitis son parecidas en todos los casos, o sea, para el diagnóstico diferencial entre bacteriana y este tipo de conjuntivitis viral, ni lo toman en cuenta porque en ambos existen. Hay que tomar en cuenta para el tratamiento. Pero por las características de la secreción y etcétera, ustedes van a saber si es viral o si es bacteriana, ¿no es cierto? Esta también es hemorrágica, subconjuntival, por adenovirus, esta es conjuntivitis severa. Esta también es conjuntivitis epidémica. Aquí están las manchas subepiteliales que se presentan en la córnea y aquí en más concentración. Generalmente en la superficie ocular están más pintadas con estas lesiones superficiales del epitelio en los pacientes que son usuarios de lentes de contacto. La fiebre faringoconjuntival, también por adenovirus, se contagia por el tracto respiratorio principalmente, en las piscinas, en la época de verano, fiebre, faringitis y adenopatía cervical, no preauricular. Las anteriores son preauriculares, estas son cervicales, y se compulsan con resfrío, con malestar, con agrietamiento. Esto por adenovirus, entonces, vean ustedes que parece que es un hematoma, y aquí una secreción mucoconjuntival, no es bacteriana. El enterovirus 70 produce conjuntivitis hemorrágica aguda. El paciente se duerme con los ojos normales y despierta con los ojos así. 24 horas de incubación. Pero si se contagiaron en la mañana, hasta el día siguiente en la mañana, ya despiertan así. Despiertan asustadas, van a ver al médico. Y si van a ver a alguna persona que no sabe, se te va a fregar el ojo, vas a perder la visión. Este tipo de conjuntivitis que son bien aparatosas y asustan a la comunidad. Una vez en Santa Cruz hubo, hace unos años, medio mundo andaba con esto. Y en la televisión, en la radio, van a ver ciegos por esto, por otra. Mentira. Esto es agua y jabón y lavarse la cara y se acaba la historia, es sintomático cuando se presenta. Evitar el contacto de mano a mano, evitar el contacto personal, pero nada más. La higiene, sobre todo a los pacientes presentes. Esta hemorrágica aguda. Tratamiento sintomático. Aciclovir ungüento. El aciclovir, conocen ustedes, es un antivirósico, ¿no es cierto? Que se usa, viene en ungüento oftálmico, se usa porque no se puede dejar de usar nada, ¿cierto? De usar todo.
Entonces se usa, no se sabe en realidad si funciona o si no funciona, o cómo funciona el aciclovir en tópico. En sistémico funciona, se sabe, pero en tópico no se sabe. De todas maneras, el tratamiento es parte del tratamiento que hay que dar al paciente, porque a nada algo hay que dar. Las conjuntivitis alérgicas, ya vamos a las que eran las virales, ¿no? Ahora vamos a las alérgicas, que son las que ustedes tienen que diferenciar. Hay 4 tipos de conjuntivitis alérgicas: las vernales o primaverales, las atópicas, las por contacto y las microbios alérgicas. Las primaverales, vean ustedes, esta es una conjuntivitis bilateral de papilas gigantes, también les llamamos. Tienen papilas de más de 3 milímetros de diámetro, vean, parece un empedrado la conjuntiva alzada, ¿no es cierto? Cuando vean esto, sin temor a equivocarse, van a decir esto es una conjuntivitis alérgica. Los antecedentes en el caso de conjuntivitis crónica de este tipo se presenta en pacientes con alergia crónica, con adherencia de alergia. Esta es también una conjuntivitis de papila gigante. Los puntos de Trantes. En este tipo de conjuntivitis alérgica, estos puntos son denunciadores de que se trata de una conjuntivitis de este tipo. Y la conjuntiva tarsal así no hay donde pelarle, es alérgica, es una conjuntivitis vernal alérgica. Aquí tenemos las papilas límbicas, como bolsitas de agua alrededor de la córnea. Aquí tenemos un lente de contacto de los rígidos puestos y aquí tenemos la hipertrofia de las papilas, ¿no? De hiperconjuntivitis, papilas gigantes por uso de lentes de contacto. Las atópicas, ¿no? Alérgicas atópicas son por la respuesta alergénica. Eso es inmediato. Ustedes se pusieron un comento de ratito, están con el ojo hiperémico, con picazón, con picor y todo. La forma crónica también puede ser el tratamiento de todo esto es corticoide. Y una vez que se controló con el corticoide, se puede pasar al uso de antialérgicos. Y por contacto, ¿no? Los alérgicas por contacto, igual a los medicamentos y cosméticos. Las microalérgicas, como esta, aquí tienen los puntos eléctricos, y vean ustedes que la conjuntiva está normal, pero hay una zona que está hiperémica y hay unos puntos aquí en el limbo que son puntos de aglomeración líquida, ¿no? Son fliptenes en el limbo. Están localizadas igual que la hiperemia en esa zona. Este tipo de conjuntivitis son microbioléricas, no son por las bacterias, se llaman microbioléricas, pero son producidas por las toxinas bacterianas, no por la bacteria. Entonces, por las toxinas bacterianas, por los lipopolisacáridos, que son las endotoxinas, ¿no? Eso produce esto y se trata aquí igual con corticoides. En general, es como dicen los neurólogos, nosotros hacemos diagnóstico florido y pronóstico sombrío, pero en este caso es simple, se maneja con corticoides. Hay que tener cuidado con que la córnea no esté lesionada para no producir úlceras o lo demás. Se maneja de esa manera. Los tumores conjuntivales ahora, tenemos los benignos, como las pingüéculas, el perigno. Las pingüéculas son nódulos amarillos que tienen 1 o 2 milímetros y están generalmente en la conjuntiva, en la parte nasal. Y el pteridium son proliferaciones fibrobasculares que pueden presentarse en la parte nasal o en la parte temporal de la conjuntiva vulvar. Sí, se le atribuye eso al efecto del sol, de la tierra, del viento, etc. Pero hay gente que tiene, sin estar trabajando, sin vivir a expensa del sol, tierra y viento, y están en una oficina con aire acondicionado igual que él. Entonces se queda ocular, que era de conjuntivitis, es un factor que desencadena también esto, y los factores genéticos. Hay familias íntegras que tienen carnosidad, que estos son pingüéculos, y esto es un pterigio. Mucha gente dice tengo catarata cuando tiene esto.
No es catarata, catarata es cristalino opaco, otra historia. Esto es perígino y el tratamiento es quirúrgico. Esto es pingueculitis. Algunas veces las pingüéculas se inflaman periódicamente y producen sensaciones incómodas y ojo hiperémico constante. En ese caso es quirúrgico. Esto es un perígino también. Acá también un perígino. Los dermoides epibulbares son de los tumores benignos también de la conjuntiva, ¿no? Son congénitos y son por la presencia errada de células embrionarias. Y los nevos son aumento del tamaño de los nevos, se presentan como lunares en la conjuntiva, con tamaño y neovascularización. Hay que tener cuidado de la evolución. Si aumentan de tamaño o comienzan a neovascularizarse, puede ser que estén haciendo una transformación a un melanoma, que son tumores malignos. Esto es un dermoide epibulbar. Generalmente tienen pelitos. Y estos pueden tener paneras, pelitos dentro, pero lo sacan, lo cortan y tiene pelitos o uñitas o algo ahí adentro de tejidos embrionarios. Pero no producen nada, y si no producen nada, mejor es dejarlo. Pero si la madre quiere sacarlo por estético o lo que sea, se puede. Nevo, ese es un nevo, un lunar de la conjuntiva, que si está ahí lo pueden dejar siempre. Si quieren por estética, lo sacan, es conjuntivado. Eso es fácil. Entre los tumores malignos de la conjuntiva, hay tumores epiteliales que son raros, carcinoma espinocelular y vasocelular, igual que en la piel del párpado. Los vasocelulares y espinocelulares son frecuentes, los vasocelulares son más frecuentes y los espinocelulares son más malignos. El sarcoma de Kaposi en la conjuntiva son tumores pigmentados bien vascularizados que pueden ser la primera manifestación de SIDA, hay que tener en cuenta. No siempre un lunar en la conjuntiva es SIDA, por supuesto, pero si esto es un carcinoma espinocelular, sarcoma de Kaposi. Si llega un paciente, le muestra esto y le dice que hace 2 meses no tenía nada y le apareció, hay que hacer el estudio de HIV. SIDA. No es seguro que sea SIDA, pero es probable que sea. Entonces, ante la duda, mejor es hacer el examen para dar el tratamiento adecuado. La melanosis adquirida son lunares también conjuntivales en la gente vieja, entre mayor de 50 años, se presentan con infiltración, infiltración de melanocitos en la conjuntiva vulvar. Estos pueden sufrir degeneración a melanoma también. Melanoma, origen, melanosis adquirida y nevos. Entonces, siempre que vean un lunar en la conjuntiva hay que hacerle seguimiento para ver si cambia de aspecto, la neovascularización, el tamaño, etc. Esto es un melanoma maligno de la conjuntiva. Vean ustedes que está afectando ya hasta el iris. Y aquí tenemos una diapositiva para que ustedes vean en el examen de la conjuntiva del médico general. Lo menos que tiene que hacer es abrirle el ojo a los pacientes si tienen molestia. Y van a encontrarse algunas veces con material textil, vean ustedes acá, en la conjuntiva. Se va incluyendo, está tapizado, está involucrado, envuelto con conjuntiva. Esto es por trauma. Aquí tenemos otro material plástico en la conjuntiva. Hay gente que no sé cómo, pero lo toleran y aparecen. Cuerpo extraño tarsal. Gente que llega con molestia, que estaba amolando, qué sé yo, y le duele, tiene sensación de basura. Siempre hay que vertir el párpado y mirar con una luz. Y si tiene un cuerpo extraño aquí, lo más probable es que hay que sacarlo con un cotonete, con una gota de sangre. Y aquí, heridas de la conjuntiva. También es bueno suturarla para evitar que se haga fibrosis en la superficie. Gracias. Acá tenemos también la conjuntivitis leñosa. Estos son a causa de la
secreción normal no tratada de un orzuelo interno. Entonces se drena el orzuelo interno y se forma esta conjuntivitis leñosa, que es como un tumor inflamatorio. No hace nada, es pediculado, está unido a un pedículo ahí en la conjuntiva. Es poner una gota de anestésico y cortarlo, sacarlo y dar antibiótico y antiinflamatorio del tratamiento. Para verlo es impresionante porque es una cosa voluminosa, no es nada invidioso. No sé, encienda la luz, por favor. No sé si tiene alguna pregunta de conjuntiva.